Wilkin organizó una gran fiesta de cumpleaños para mí. Estaba feliz, pensando que quería celebrar nuestro 6º aniversario de boda, pero él, delante de todos, dijo, divorciémonos. Me quedé aturdida, sin entender por qué. Con el ceño fruncido y agotado, dijo, estoy cansado. La vida bajo tu control me asfixia. Solo quiero ser libre. Déjame ir. Todos a mi alrededor empezaron a murmurar, criticándome por ser demasiado controladora, diciendo que nadie podría soportarlo. Me sentí muy injustamente tratada. Nunca revisé su teléfono, ni siquiera sabía su contraseña. Miré fijamente a Wilkin. Entonces, Rafael, su mejor amigo, habló, Valeria, hazle un favor a Wilkin, déjalo ser libre. Lo controlas demasiado. La mujer con la que está afuera está embarazada y aún no tiene un lugar en su vida. No podía creer que mi esposo tuviera otra mujer, y que lo supiera por su mejor amigo, y delante de todos. Wilkin, furioso, le dio un puñetazo a Rafael, estás loco. No digas tonterías. ¿De qué lado estás? Rafael, recibiendo el golpe, se mantuvo firme. Wilkin, te dejo pegarme, ya te aguanté demasiado. Cada vez que vas al karaoke, llevas a tu amante, y en casa finges ser un buen esposo con Valeria. Valeria, piensas que él trabaja hasta tarde, pero en realidad se divierte. Llega a casa a altas horas de la noche porque está con su amante. Le compró una casa, justo frente a la tuya. Mi fiesta de cumpleaños se convirtió en un caos total. Wilkin estaba más furioso que nunca, sin esperar que su mejor amigo lo traicionara en ese momento. La gente comenzó a irse, algunos compadeciéndome, otros burlándose, algunos llamando a Wilkin un canalla, y otros criticando a Rafael por su falta de lealtad. Rafael, sin embargo, se mantuvo firme, falta de lealtad. ¿Es leal que Wilkin anuncie el divorcio delante de todos? ¿Y culpar a su esposa? ¿Prefieren que sus maridos y amigos les mientan en situaciones así? Sus palabras silenciaron a todos. Wilkin, con el rostro distorsionado por la ira, apretó los puños, deseando golpear a Rafael de nuevo. El cuarto quedó en un silencio sepulcral. Miré a Wilkin y, con voz temblorosa, pregunté, ¿cuánto tiempo llevas con ella? No me había dado cuenta de nada. Wilkin guardó silencio por un momento y luego murmuró, 2 años. No la molestes, Valeria. Tú eres diferente. Puedes vivir sin mí, pero ella no. No tiene familia, solo a mí. Sin mí, no puede sobrevivir. Me reí, una risa amarga. ¿Entonces merezco ser abandonada, traicionada y engañada? Si no fuera por Rafael, habría cargado con la culpa de ser controladora. ¿Cómo puedes ser tan despreciable? Lo siento, ella está embarazada. Necesito darle seguridad. Si no te presionaba, no te divorciarías de mí. Me reí bajito, y las lágrimas comenzaron a caer. ¿Qué me tomas? ¿Crees que te rogaría para que te quedaras? Si me hubieras dicho directamente que querías divorciarte por otra mujer, ¿crees que me habría aferrado a ti? Wilkin no dijo nada más, solo murmuró lo siento y se fue. Entonces supe que Wilkin tenía otro hogar, justo frente a nuestro vecindario, donde le había comprado una casa a esa mujer. Me encerré en mi habitación durante 3 días, sin ir al trabajo. Vi en el grupo de compañeros que todos estaban hablando de mi situación. El esposo de Valeria la engañó. Tiene otra mujer. Pero en sus redes sociales solo hay fotos de viajes con su esposo. ¿Cómo tuvo tiempo de engañarla? ¡Qué inocente eres! He visto a hombres ir a moteles en el camino a recoger a sus hijos. Estuvieron juntos desde la universidad, se casaron justo después de graduarse. La casa en la que viven la compró Valeria. Wilkin era pobre cuando se casaron, ella lo apoyó económicamente. Ahora que las cosas mejoraron, él se volvió infiel. ¿Creen que se divorciará? ¿No sería demasiado fácil para ese canalla? Cerré el chat, no quería seguir viendo esos chismes. Abrí mi cuenta y comencé a borrar una por una las publicaciones sobre Wilkin. Antes, era la mujer exitosa, con un matrimonio feliz, un esposo guapo, rico y cariñoso, envidiada en el trabajo y en la vida. Mis familiares me elogiaban,
diciendo que tenía suerte, que todo me salía bien, estudios, carrera, matrimonio. Solo faltaba un hijo para ser perfecta. Decían que tuve visión, que no menosprecié a Wilkin cuando era pobre, que lo ayudé a llegar a donde está ahora. Él tiene su propia empresa, es un gerente exitoso. Probablemente ya olvidó cómo era cuando era pobre, cuando no tenía dinero pero aún quería darme un regalo de cumpleaños. Capítulo 2. 3 días después, recibí una llamada del abogado de Wilkin, notificándome que debía firmar el acuerdo de divorcio. El acuerdo establecía que los bienes se dividirían por la mitad, excepto la casa donde vivíamos y su empresa. La casa la compré yo, así que él no podía reclamarla. En cuanto a los 3 millones de fondos iniciales para su empresa, provenían de mis padres, y él prometió devolverlos con intereses, por lo que tampoco podía reclamar la empresa. Él consideraba que esta distribución era justa. Me negué directamente, no lo firmaré. Si renuncia a todo, lo firmaré de inmediato. El abogado intentó convencerme, señora Valeria, debe entender que la ley no permite que alguien renuncie a todo. Ahora mismo, el presidente Wilkin se siente culpable y está dispuesto a dividir la propiedad por la mitad. Cuando esa culpa desaparezca, es posible que no obtenga tanto. Además, divorciarse pronto le permitirá comenzar una nueva vida. ¿Por qué quedarse estancada en esto? Sonreí fríamente. ¿Acaso él no comenzó una nueva vida sin divorciarse? Si él puede, yo no. Si renuncia a todo, me divorciaré. El abogado se levantó, con una expresión burlona. Señora Valeria, esto no es más que una táctica dilatoria. Su demanda no será respaldada en la corte. Si insiste, nos veremos allí. Regresé al trabajo. Mi jefe, al enterarse de mi situación, me ofreció un mes de licencia. Pero no la acepté. El matrimonio se había ido, pero el trabajo debía mantenerse. Tenía que esforzarme. Continué con mi rutina diaria, sin mostrar señales de lo que había pasado en mi matrimonio. Mis colegas pensaban que me resignaría, incluso que coexistiría pacíficamente con la otra mujer. Después de todo, estas cosas son comunes, y ahora mi esposo era rico. ¿Por qué divorciarme y beneficiar a esa pareja? Un colega mayor me dio consejos sobre cómo manejar un matrimonio. Valeria, las personas inteligentes aprenden a ceder ante sus esposos. Tu esposo es rico y guapo, muchas mujeres lo persiguen. Debes ser flexible, hacer la vista gorda, y así pasarás la vida. A él le gusta esa mujer porque sabe ser débil y ceder. No te enfoques solo en tu carrera, también deberías pensar en tener un hijo con Wilkin. No entendía esta mentalidad. Descubrir que tu esposo te engaña y pensar que tener un hijo te dará una posición. Incluso mis padres me aconsejaron lo mismo, diciendo que Wilkin ya no era ese chico pobre. Ahora era el presidente de una empresa que se preparaba para cotizar en bolsa. ¿Por qué divorciarme y beneficiar a otros? Lo extraño era que no era yo quien quería divorciarse, sino Wilkin, quien quería darle un lugar a la otra mujer. Mi padre dijo, así que, cede un poco. Tienen tantos años de relación, has estado con él en los momentos difíciles. Si cedes, él se ablandará. Los hombres en su posición quieren ser admirados, quieren proteger a los débiles. Proteger a los débiles, ¿por qué no hacer caridad? Hay muchos débiles que necesitan protección. Justo cuando me preparaba para irme, Wilkin llegó. Mamá, papá. Al verme, Wilkin se sorprendió. Valeria, ¿tú también estás aquí? ¡Qué coincidencia! No sabíamos que Valeria vendría hoy a cenar. Hablen bien, Valeria tiene muchas cosas que decirte. Mis padres salieron rápidamente. Wilkin se sentó en el sofá, arreglando su ropa. El juicio está cerca, no hay mucho que hablar. Firma el acuerdo de divorcio pronto, será mejor para ambos. Sé que no quieres divorciarte, pero ya amo a otra persona, no hay vuelta atrás. Valeria, después de tantos años, terminemos en buenos términos. Fríamente, respondí, estás equivocado. Hoy vine sin saber que te llamarían. Wilkin, cuando mi padre te dio esos 3 millones para tu empresa, sin ese dinero, no estarías donde estás. ¿Crees que devolver 3 millones es suficiente para que me divorcie? Ni en sueños.
Wilkin se enojó. Valeria, ¿cómo te has vuelto tan materialista? Sí, los 3 millones vinieron de tu padre, pero fue mi habilidad la que hizo crecer la empresa. Si hubieras invertido esos 3 millones en alguien más, quizás los habrías perdido. Ahora te los devuelvo con intereses, ¿y aún no estás satisfecha? ¿Quieres que renuncie a todo? Eso es solo en las novelas. No es posible. Ya no te amo, ¿de verdad quieres seguir conmigo? ¿Tiene sentido? Mirando el rostro agitado de Wilkin, recordé cuando recibió los 3 millones, feliz, abrazándome y prometiendo. Valeria, créeme, cuando la empresa despegue, te lo devolveré 100 veces. Recordaré siempre el apoyo tuyo y de tu padre. Te amaré y cuidaré de ti toda la vida. Te amo, esposa. El amor que alguna vez sintió por mí era real, pero ahora, con su éxito, su falta de amor también lo era. Mis padres, al ver que Wilkin estaba decidido a divorciarse, dejaron de insistir, solo me pidieron que lo hiciera pronto y comenzara una nueva vida, sin perder tiempo en cosas sin sentido. Dije, quiero que renuncie a todo. Mis padres pensaron que estaba loca, porque eso era imposible. Y con los recursos de Wilkin, tenía tiempo y capacidad para luchar en la corte. Contraté a un abogado, Rafael, quien antes era amigo de Wilkin. Desde la fiesta de cumpleaños, su amistad se había roto. Le dije lo mismo, quiero que renuncie a todo. Esperaba que Rafael se burlara como los demás, no sueñes, eso es imposible. Pero Rafael dijo, de acuerdo. Que renuncie a todo. En ese momento, reí, y las lágrimas cayeron. Dije, hay arena en mis ojos, están construyendo una carretera frente a tu oficina. Rafael me pasó un pañuelo, esa maldita arena, ¿por qué está frente a mi casa? La haré quitar. Y realmente alguien llegó con una excavadora y se llevó la arena. En ese momento, lloré aún más. El conductor de la excavadora, sin saber qué me había hecho, aceleró rápidamente. Al ver la excavadora alejarse, volví a reír. Mi mezcla de risas y lágrimas era ridícula. Rafael me abrazó de repente, con fuerza, no temas, estoy aquí. Escuché su latido y, de alguna manera, me calmé. Capítulo 3. Rafael y yo crecimos juntos, éramos como hermanos. En la secundaria, sus padres lo llevaron al extranjero. Regresó hace 2 años, y debido a que su trabajo tenía conexiones con la empresa de Wilkin, se hicieron amigos. Ese día, recibí una solicitud de amistad de un desconocido. Al ver la foto de perfil, tuve una sospecha. Acepté la solicitud. La otra persona envió una serie de fotos. Fotos de ella y Wilkin juntos, de ella robándole un beso, y de ambos abrazados en la cama. Incluso había videos explícitos. Hermana, tu esposo ya no te ama, divórciate con dignidad. Wilkin siempre me ha protegido, temiendo que me lastimes. Pero sé que eres buena, y que solo culparás a él, no a mí. Después de todo, si no fuera yo, sería otra, ¿verdad? Sabes que vivo frente a tu vecindario y no has venido a molestarme. Sé que eres buena persona. Hermana, déjalo ir, permite que esté con el padre de mi hijo. Realmente lo amo, y él me ama a mí. Haré que Wilkin te dé más dinero. Después del divorcio, eres joven, puedes encontrar a otro hombre que te ame. No leí el resto. Ella me envió pruebas clave de la infidelidad de Wilkin, fotos y videos que ella misma tomó, completamente legales. Los reenvié a Rafael. Rafael se rió. ¿Cómo es que nos envió pruebas tan importantes? Estamos más cerca de que Wilkin renuncie a todo. Esto merece una celebración, salgamos a cenar. De acuerdo. Ella se llama Linda, de origen humilde, y Wilkin la ayudó financieramente, convirtiéndola en su estudiante patrocinada. Rafael me envió toda la información sobre Linda. Mientras comíamos brochetas, Rafael dijo, si envías los registros de chat a la escuela, ellos se encargarán. Ella cree que eres buena y no la lastimarás. Por supuesto que soy buena, no la lastimaré. Rafael me advirtió, pero ser la amante es un problema moral, la escuela no la expulsará, solo la reprenderá. Envié la información sobre Linda a la escuela.
como Rafael predijo, la escuela la reprendió, sin más castigo. Solo los profesores sabían de su situación. Pocos días después, apareció una pancarta en la entrada de la escuela. Linda ama profundamente a mi esposo y está embarazada de su hijo. Como esposa, le propongo matrimonio en nombre de mi esposo. Linda se hizo famosa, apareció en las noticias locales y todos la conocieron como la amante. Pero esto no lo hice yo. Linda no lo creyó, y Wilkin tampoco. Wilkin vino a mi casa para confrontarme, pero al abrir la puerta encontró a Rafael. Estaba lloviendo, y Rafael se había bañado en mi casa. Solo se había bañado. Wilkin estalló de ira, olvidando por qué había venido. Lanzó un puñetazo, pero Rafael lo esquivó y lo empujó con facilidad. Rafael, ¿qué significa esto? ¿Por qué estás solo en mi casa? Dije, esta casa está a mi nombre, ya no es tu casa. Bien. Te lo pregunto de nuevo. ¿Por qué está él en tu casa? Wilkin me interrogó con los dientes apretados. Valeria, aún no estamos divorciados. Correcto, no estamos divorciados, pero cuando buscabas una amante, no pensaste que estaba mal. ¿Por qué ahora sí? ¿Qué quieres decir? ¿Qué están tramando? Rafael, éramos amigos. ¿Cómo te atreves a ponerme los cuernos? Rafael, siguiendo mi juego, se burló. Puedes engañar a tu esposa, pero ella no puede conocer a otros hombres. Wilkin estalló, lo hiciste a propósito. Siempre has tenido ojos para Valeria. En la fiesta de cumpleaños, dijiste mis secretos a propósito. No eras mi amigo, tenías un plan. ¿Un plan? Valeria y yo crecimos juntos. Jugábamos juntos cuando tú ni siquiera sabías dónde estabas. Wilkin, furioso, quiso pelear con Rafael, pero no era rival para él. Destrozó cosas en la casa, olvidando que había venido a defender a Linda y a interrogarme. Al día siguiente, calmado, regresó. Sacó una botella de vino de la nevera y la bebió de un trago. Valeria, sé que estás enojada conmigo, que estás con Rafael para molestarme. Pero, ¿por qué lastimar a Linda? Ella es inocente. Yo fui el que no pudo controlarse y se enamoró de ella. Antes eras tan buena, ¿cómo te has vuelto así? Casi no te reconozco. Todavía se justificaba. Parecía pensar que yo también lo había engañado, y su culpa desapareció. El futuro brillante de Linda está arruinado. Su historia se ha extendido por toda la ciudad, y la escuela la expulsó. Está embarazada de mi hijo y llora hasta desmayarse. Divorciémonos, quiero casarme con ella y darle un lugar. Su expresión de amor profundo era casi conmovedora. Dije, está bien, renuncia a todo, y me divorciaré de inmediato. Wilkin se sorprendió, no entendía cómo, habiendo engañado yo también, podía pedirle que renunciara a todo. Valeria, tú también me engañaste. ¿Y quieres que renuncie a todo? Estás loca. ¿Tienes pruebas de que te engañé? ¿Rafael se bañó en mi casa y eso significa que lo hice? ¿Me viste acostarme con él? La expresión de Wilkin se congeló, y luego esbozó una sonrisa. ¿Entonces no pasó nada? Sabía que estabas usando a Rafael para molestarme, ¿verdad? Valeria, sabía que no eras así. Tienes principios, no cambias fácilmente. Sí, también sabes que no somos iguales. No dormí bien anoche, pensé que realmente estabas con Rafael. No sé qué me pasó, verlos juntos me hizo sentir incómodo. En realidad, no he perdido todos mis sentimientos por ti, yo. Este hombre cambiaba de opinión más rápido que las páginas de un libro. En ese momento, se escuchó el sonido del inodoro, y la puerta del baño se abrió. Rafael salió. Wilkin miró confundido. ¿Estuviste ahí todo el tiempo? Rafael se encogió de hombros. ¿Qué otra cosa podría hacer? Wilkin me gritó, Valeria, dijiste que no pasó nada. Me has decepcionado. Y con eso, Wilkin se fue, cerrando la puerta de golpe. Rafael se disculpó, lo siento, hoy pasaba por aquí y me dio un dolor de estómago terrible. ¿Tu esposo malinterpretó algo? No importa. Capítulo 4.
Rafael me trajo otra noticia. La empresa de Wilkin estaba en medio de una ronda de financiación Serie C, y Daniel, la mayor inversionista de la ciudad, organizó una cena benéfica e invitó a la pareja Wilkin. Wilkin no me había dicho nada al respecto, planeaba llevar a Linda. Rafael también me consiguió una tarjeta de invitación para la cena. Si le dices a Daniel que tú eres la esposa de Wilkin, ella reconsiderará su inversión en su empresa. Rafael también me envió los detalles de Daniel. Daniel era una inversionista de riesgo que, tras ser traicionada por su esposo, había construido su imperio desde cero. Odia a los hombres infieles. Rafael continuó, si haces esto, será difícil que la empresa de Wilkin salga a bolsa. Daniel tiene mucha influencia en el círculo, si ella no invierte, otros tampoco lo harán. Luego añadió, sé que eres buena y quieres una separación pacífica, sin pelearte demasiado con tu ex. Esto tampoco te beneficia, ya que él necesita tener dinero para renunciar a todo. Ya había descifrado la táctica de Rafael. Si no me hubiera contado esto, no habría sabido de la cena ni conseguido la invitación. Raramente asistía a los eventos sociales de Wilkin. Él decía que no me gustaban y que no debía forzarme. En su momento, agradecí su consideración, pero nunca imaginé que no quería que apareciera. Así que, en su círculo, casi nadie me conocía. Fui a un templo y me senté en silencio durante mucho tiempo. Soy buena, y hacer algo malo me hace sentir culpa. Pero ser demasiado buena no es bueno, a veces hay que ser un poco descarada. Asistí a la cena benéfica. Wilkin estaba con Linda, presentándola, esta es mi esposa, Linda. Está embarazada y tiene náuseas matutinas. Me preocupo tanto que no puedo dormir. El embarazo es muy duro para las mujeres. Obviamente, muchos en ese círculo ya conocían a Linda. Wilkin dijo que llevaban 2 años juntos, lo que significaba que Linda lo había acompañado en estos eventos durante ese tiempo. Linda se acurrucó en los brazos de Wilkin, mi embarazo no es tan duro como el trabajo de mi esposo. Casarme con un hombre como Wilkin ha agotado toda mi suerte. Su amor era evidente para todos. Daniel los miró y asintió con una sonrisa. Presidente Wilkin, los hombres que tratan bien a sus esposas prosperan. Tu empresa seguirá creciendo. Wilkin estaba feliz, pero al verme, su rostro palideció. Linda y yo no era la primera vez que nos veíamos. Recordé que hace 2 años, Linda había venido a mi casa con una canasta de huevos, diciendo que eran del campo. Le regalé un teléfono nuevo porque usaba uno viejo. Linda casi se desmayó y se apoyó en Wilkin. Ahora tenía miedo de mí, pensando que yo había puesto la pancarta en la escuela. En realidad, no fui yo, sospecho que fue Rafael. Wilkin se acercó rápidamente, intentando sacarme. Le solté la mano con fuerza. Valeria. ¿Quieres arruinarme? Si me arruinas, no obtendrás mucho dinero en el divorcio. Como si no arruinándolo, obtendría mucho. Al verme dirigirme hacia Daniel, Wilkin se puso nervioso y murmuró, renunciaré a todo, haré lo que pides. Te daré todo el dinero que la empresa ha ganado. No arruines mi empresa, es mi esfuerzo. Daniel, al vernos discutir, se acercó y preguntó, ¿esta señora me busca? Miró la mano de Wilkin sobre la mía. Wilkin retiró rápidamente su mano. Dije, sí, Presidenta Daniel, he oído mucho sobre usted. ¿Podría tomar una foto conmigo? Wilkin intervino, Presidenta Daniel, es una compañera de universidad. La estaba deteniendo para que no la molestara. Algo tan pequeño no es una molestia. Tomé una foto con Daniel y me fui. Al salir, vi a Wilkin mirándome con preocupación, mientras Linda se escondía detrás de él. Finalmente, me divorcié de Wilkin. Él me dio todos sus activos excepto la empresa. Para él, mientras la empresa siguiera en pie, podría recuperar el dinero que me dio. Cuando fui a reclamar la casa en el vecindario opuesto, Linda no sabía que ahora era mía. Esta casa me la compró Wilkin. ¿Por qué te la llevas?, gritó. Ya me hiciste perder mi lugar en la escuela. ¿Qué más quieres? Tu expulsión fue tu culpa, no la mía. Esta casa fue comprada con dinero conyugal. Ahora que él renunció a todo,
¿Crees que no tengo derecho a reclamarla? Linda se negó a mudarse. Llamé a la administración y ella armó un escándalo, atrayendo a los vecinos. Ahora todos sabían que era la amante. Los vecinos la señalaban. Siempre me pregunté cómo una joven podía vivir en una casa tan lujosa, conducir autos caros y llevar bolsos de marca. Resulta que es una amante. Qué mala suerte, vivir en el mismo vecindario que una amante. La esposa legítima viene a reclamar la casa, y ella pregunta por qué. ¡Qué ridículo! Y está tan embarazada. La esposa debería dejarla sufrir, que tenga un hijo ilegítimo. Linda, acostumbrada a la admiración, no podía soportar las burlas. Se derrumbó y se sentó en el suelo, llorando. No soy una amante. La que no es amada es la amante. Wilkin me ama, ¿cómo puedo ser la amante? ¡Qué declaración más descarada! Wilkin llegó y la abrazó. Me miró furioso. ¿Por qué la humillas así? Menos mal me divorcié de ti. Ya no te reconozco. Linda, protegida por Wilkin, se sintió segura y lo abrazó. Amor, cómprame una casa mejor. No quiero esta. Claro, cariño, lo siento mucho. Antes de que pudiera decir algo, una vecina, en pleno invierno, les arrojó un balde de agua fría. ¡Puaj! ¡Qué pareja más asquerosa! Wilkin, empapado, amenazó con llamar a la policía. Dije, no hagas un escándalo. La señora derramó el agua por accidente, no es ilegal. La policía solo te daría $500. Te envío 5,000 por WeChat. Nunca olvidaré la mirada de Wilkin, como si hubiera sido humillado profundamente. Cuando Wilkin comenzó su empresa, pasó por momentos difíciles y siempre necesitaba dinero. Nunca me lo pedía, y yo, respetando su orgullo, dejaba mi tarjeta de débito en su cajón. Cuando la gastaba, depositaba mi nuevo salario en esa cuenta. Así lo acompañé desde ser un chico pobre hasta convertirse en el presidente de una empresa, pero él simplemente me descartó con un me enamoré de otra persona. ¡Qué ridículo! Cuando Wilkin se fue con Linda, me miró de reojo. Lo miré directamente, con frialdad. Frunció el ceño, su expresión era inescrutable. Capítulo 5. Pensé que, después del divorcio, Wilkin se casaría de inmediato con Linda, pero para mi sorpresa, incluso después de que naciera su hijo, aún no se habían casado. Wilkin estaba ocupado todos los días con su empresa, temiendo que cualquier error afectara su salida a bolsa. Necesitaba asegurarse de que la empresa funcionara sin problemas y de que la financiación fuera exitosa. Mientras tanto, Linda, insegura, llamaba a Wilkin más de 10 veces al día. Incluso cuando él estaba cenando con clientes, ella sospechaba que tenía otra mujer. Una vez, Wilkin estaba en un viaje de negocios y no contestó su llamada porque estaba en una reunión en el hotel. Linda llevó al niño y fue directamente al hotel. Allí, con una habitación llena de empleados y clientes, Wilkin quedó completamente humillado. Delante de todos, la reprendió. ¿No puedes ser más madura? Estoy trabajando. Valeria nunca fue tan irracional como tú. Ella tenía su propia carrera, no se obsesionaba con un hombre todo el día. Y tú solo sabes llorar con el niño. Deja de llorar. Me estás arruinando la suerte. Linda no se quedó callada y gritó, ¿te arrepientes de haberte divorciado de ella? Es demasiado tarde. Ya tenemos un hijo, nunca te librarás de mí. Esto me lo contó el asistente de Wilkin, quien incluso me envió un video. Antes, cuando la empresa era pequeña, yo llevaba regalos cada vez que visitaba. Luego, cuando creció, invitaba a todos a tomar el té por la tarde. El asistente me dijo que Linda nunca había llevado nada y que, cada vez que iba a la empresa, actuaba de manera arrogante. Incluso había regañado a una joven delante de todos. La chica renunció al día siguiente. Linda también quería manejar las finanzas de la empresa, pero Wilkin, al menos en eso, fue sensato y no se lo permitió, dejándola solo al cuidado del niño. Linda siempre desconfiaba de las empleadas. Cualquiera que se acercara a Wilkin era amenazada por ella. Ahora, las empleadas evitaban hablar con Wilkin. La financiación de la empresa fracasó. Daniel, después de una evaluación,
decidió retirar su inversión. Una vez que Daniel se retiró, otros inversionistas también dejaron de apoyar. No solo no saldrían a bolsa, sino que incluso mantener las operaciones básicas era difícil. Un fin de semana, invité a Rafael a cenar en casa. Antes de entrar, me preguntó emocionado, ¿le contaste a Daniel sobre la amante de Wilkin? Su empresa no pudo obtener financiación y no saldrá a bolsa. Antes de que pudiera responder, vi a Wilkin salir del ascensor. Me miró incrédulo y, casi tropezando, se acercó y preguntó, ¿ya renuncié a todo? ¿Todavía no me dejas en paz? Valeria, ¿me odias tanto? ¿Estás feliz de haberme arruinado? Miré a Rafael. Este tipo estaba tramando algo de nuevo. ¿Qué esperabas? ¿Que te deseara éxito y más dinero? Wilkin se llevó la mano al pecho y se fue. Parecía que solo había venido a confrontarme, a preguntar si le había contado a Daniel sobre su infidelidad, lo que llevó a la retirada de la inversión. Valeria, aunque no lo creas, realmente esperaba que te fuera cada vez mejor. No pensé que me tratarías así. Aún siento algo por ti. Cuando dijo eso, no pude evitar reírme con desdén. Me deseaba lo mejor, pero tenía una amante y un hijo ilegítimo, y ahora, después del divorcio, decía que aún sentía algo por mí. ¡Qué asco! Miré a Rafael, ¿fue tu idea otra vez? No, fue un problema operativo en la empresa de Wilkin. Linda es increíble, no solo arruinó la vida de Wilkin, sino también la empresa. Una vez, Daniel fue a su empresa y vio a Linda regañando a los empleados. Luego, los empleados le contaron todo sobre Wilkin. Wilkin ya no deja que Linda entre a la empresa, así que ahora ella lo vigila aún más. Realmente no tiene libertad. De repente, recordé lo que Wilkin me dijo en mi cumpleaños, que quería divorciarse para ser libre. Así que, algunas cosas no se deben decir a la ligera. Porque podrían hacerse realidad. En menos de 3 años, la empresa de Wilkin entró en una grave crisis financiera. Después del fracaso de la financiación, muchos inversionistas retiraron su apoyo. Wilkin, sin otra opción, pidió grandes préstamos al banco. Ahora, no podía pagar las deudas y tenía problemas de liquidez, incluso para pagar los salarios de los empleados. Los empleados a menudo levantaban pancartas frente a la empresa, exigiendo sus salarios. Realmente no tenía dinero. La mayoría de lo que había ganado en los últimos años se lo había dado a Linda. Linda siempre usaba al niño como excusa, diciendo que no podía sufrir. Pero luego descubrió que Linda había gastado ese dinero en lujos. Aparte de gastar, no sabía hacer nada más. Capítulo 6. Cuando llegué a casa, vi a Wilkin sentado en la puerta con una botella de licor. Al verme, se levantó tambaleándose. Valeria. Tenía la barba desaliñada, la ropa arrugada, el pelo como un nido y olía mal. Instintivamente me tapé la nariz y retrocedí un paso. Al ver mi reacción, pareció aún más desconsolado. Ya no me amas, ¿verdad? Puedo verlo, en tu mirada ya no hay amor. Pero Valeria, estos años te he extrañado cada vez más. Me arrepiento, realmente me arrepiento. ¿Por qué cometí ese error? ¿Por qué te dejé por una mujer tan inútil? No pude evitar herirlo, inútil. Ella era tu amor verdadero. Luchaste tanto para darle un lugar, y aún no lo has hecho. Ve a casa y cuida a tu hijo. Mi tono lleno de desprecio lo hizo derrumbarse por completo. ¿Realmente no hay posibilidad para nosotros? Ahora que estoy así, ¿ya no te intereso? Pero cuando nos conocimos, yo también era pobre. Todos estos años no he podido olvidarte, por eso nunca me casé con Linda. Wilkin, deja de engañarte a ti mismo. Ahora solo has vuelto a ser el mismo hombre pobre de antes. Incluso si tu vida mejorara, no pensarías en mí ni por un segundo. Al parecer, mis palabras lo tocaron, y su rostro mostró un destello de pánico y vergüenza. Valeria, hoy vine a pedirte un favor. Por el amor que compartimos todos estos años, por favor. En ese momento, la puerta del ascensor se abrió y Rafael salió con bolsas de comida. Oh, pero sí es el presidente Wilkin.
Wilkin miró a Rafael abrir la puerta con naturalidad, ponerse las zapatillas y luego me miró a mí, impactado. ¿Realmente están juntos? Rafael le preguntó, ¿qué quieres con mi novia? ¿Tu empresa está a punto de quebrar y viniste a pedir dinero? Cariño, no le prestes, no te lo devolverá. Antes de que pudiera hablar, Wilkin se tragó sus palabras. No vine a pedir dinero, solo quería ver a Valeria. Si está bien, yo estoy tranquilo. Wilkin huyó, avergonzado. Rafael dijo, vino a pedir dinero. Cuando te divorciaste, obtuviste mucho, seguro quería recuperarlo. Lo sé, no le presté. Y tú, no pienses en mi dinero. Rafael se rió, guarda ese dinero para ti. Mi madre llegará pronto, voy a cocinar. Poco después, sonó el timbre y, al ver la figura alta en la puerta, me quedé paralizada. Sin pensarlo, exclamé, Presidenta Daniel. Daniel sonrió y tomó mi mano. ¿Presidenta? No seas tan formal. Te cargué cuando eras pequeña, pero no lo recuerdas. Tía. ¿Es usted? Rafael es su hijo. ¿No lo sabías? Pensé que lo sabías. Él regresó al país por ti. Ahora entiendo por qué Wilkin decía que Rafael tenía un plan. Seguro se acercó a Wilkin a propósito. Le pellizqué el trasero a Rafael, eres demasiado astuto. Rafael gritó, pero se negó a admitir que tenía un plan. Aún siento que algo no cuadra, pero no tengo pruebas. Capítulo 7. Wilkin finalmente quebró. Aunque algunos empleados aún permanecían en la empresa, Linda fue la primera en huir. Escuché que Wilkin, llorando, le dijo a Linda, ahora no tengo nada, solo a ti y a nuestro hijo. No me dejarás, ¿verdad? Esa misma noche, Linda tomó todas las cosas de valor de la casa y desapareció sin dejar rastro. Nadie sabe a dónde fue. Valeria, tú eres diferente. Puedes vivir bien sin nadie, pero ella no. No tiene familia, solo a mí. Sin mí, no puede sobrevivir. Pero a medida que el niño crecía, cada vez se parecía menos a Wilkin. Wilkin vino a verme una vez más, esta vez para pedir dinero y hacer una prueba de paternidad. Realmente no tenía a quien más pedirle, pero quería saber la verdad. Rafael fue el primero en saltar, préstale el dinero. Es necesario. Le lancé una mirada de reproche. Al final, le presté el dinero. No pregunté por el resultado, ni lo supe. Pero escuché que Wilkin, para escapar de sus deudas, se fue ilegalmente al extranjero, dejando a su hijo como garantía con los acreedores, prometiendo que regresaría a buscarlo cuando tuviera dinero. Sin embargo, los acreedores, turnándose para cuidar al niño, nunca vieron a Wilkin regresar para pagar sus deudas. Finalmente, los acreedores no tuvieron más remedio que llamar a la policía. La policía encontró a Linda y le pidió que se llevara a su hijo. La vi en la estación de policía. Como Wilkin era mi exmarido, la policía me interrogó para saber si tenía alguna pista sobre su paradero. Linda, al verme, agarró a su hijo y se fue rápidamente, temiendo que le hablara. Rafael dijo que yo era demasiado amable para provocarla. Pero no pude resistirme y le pregunté, ¿quién es realmente el padre de este niño? Linda tembló al escuchar mis palabras, abrazó a su hijo y huyó corriendo. Los acreedores de Wilkin, que estaban presentes, se quedaron atónitos. ¿El padre no es Wilkin? Maldita sea. El gusto de Wilkin para las mujeres es pésimo. De repente, siento un poco de lástima por él. Quise responder que no siempre había tenido tan mal gusto. Después de todo, cuando me eligió a mí, su gusto no era tan malo. Simplemente no supo valorar lo que tenía. Y yo, encontré a un hombre que sí sabe apreciarme. Solo cuando pierdes a la persona equivocada, puedes encontrar a la correcta. Recuerdo cuando descubrí la infidelidad de Wilkin, me sentí devastada, como si mi vida se hubiera sumido en la oscuridad. Pero Rafael me dijo, si las cosas no salen como esperas, tal vez el destino tiene otros planes. Esas palabras resonaron profundamente en mí. Mi nombre es Daniela Espinosa, tengo 29 años,
Y durante los últimos 12 años he creado arte bajo el seudónimo de para mantener mi privacidad en un mundo donde ser mujer joven y talentosa a menudo significa enfrentar más obstáculos que oportunidades. Lo que mi familia no sabe es que mis pinturas se han vendido en galerías de Nueva York, Londres y Tokio por cifras que superan el salario anual de la mayoría de las personas. Todo comenzó cuando tenía 17 años y mi primo Alejandro, entonces estudiante de administración de empresas, descubrió que yo pintaba en el ático de la casa de mi abuela. Él tenía 24 años y acababa de regresar de un MBA en España con ideas grandiosas sobre inversiones en arte. Daniela, me había dicho mientras observaba mis lienzos, tienes talento natural, pero el arte es más que solo pintar. Se trata de networking, mercadeo, de entender el negocio. Si alguna vez quieres ser tomada en serio, necesitarás ayuda profesional. En ese momento, su oferta de representarme pareció genuina. Alejandro tenía contactos en galerías pequeñas, entendía los aspectos comerciales que a mí me abrumaban, y prometía dividir las ganancias equitativamente. Lo que no anticipé era que gradualmente comenzaría a presentarse como el curador artístico de mis obras, luego como el director creativo y finalmente como el artista principal mientras yo me convertía en su asistente talentosa. Durante los primeros años, la arrangement funcionó relativamente bien. Alejandro vendía mis pinturas en galerías medianas por precios decentes, y yo recibía suficiente dinero para concentrarme completamente en mi arte. Pero conforme mis obras comenzaron a atraer atención internacional, noté que Alejandro empezó a tomar más crédito del que habíamos acordado. Para 2018, había desarrollado un estilo distintivo que combinaba técnicas clásicas mexicanas con influencias contemporáneas europeas. Mis pinturas exploraban temas de identidad femenina y resistencia cultural de maneras que resonaban profundamente con coleccionistas internacionales. Pero cuando las revistas de arte escribían reseñas, citaban a Espinosa como el genio detrás de las obras, mientras que D. era mencionada como una colaboradora talentosa. El punto de ruptura llegó el año pasado cuando Alejandro anunció que abriría su propia galería en la Roma Norte, el distrito artístico más prestigioso de la Ciudad de México. Es momento de que tengas tu espacio propio, me explicó, pero cuando vi los documentos legales, descubrí que la galería estaría completamente a su nombre, y yo sería listada como artista residente, esencialmente una empleada. Alejandro, le dije durante nuestra reunión en su oficina llena de mis propias pinturas, creo que necesitamos renegociar nuestro acuerdo. Daniela respondió con ese tono paternalista que había desarrollado a lo largo de los años, entiendo que quieras más reconocimiento, pero el mundo del arte es complicado. Tú eres brillante con el pincel, pero yo manejo la parte comercial. Cada uno tiene su rol. Fue en ese momento que tomé la decisión que cambiaría todo. Durante los últimos 6 meses, había estado trabajando secretamente con Victoria Belmont, una de las coleccionistas más influyentes de Europa, quien había estado rastreando la identidad real detrás de las pinturas firmadas después de verlas en una exposición en París. Victoria había contactado directamente mi cuenta de Instagram artística, que mantenía separada de mi identidad familiar, después de reconocer mi estilo en una publicación. Durante meses, habíamos estado correspondiendo sobre una posible exposición individual en su galería privada de Londres, pero ella insistía en conocer personalmente al artista antes de proceder. El arte es intensamente personal, me había escrito en uno de sus emails. Necesito entender la visión del creador, no solo las interpretaciones de intermediarios. Mientras tanto, Alejandro había estado preparando meticulosamente la inauguración de Galería Espinosa. Había invertido una fortuna en el espacio, pisos de mármol travertino, sistemas de iluminación de grado museo, y un sistema de seguridad que protegía mis pinturas como si fueran tesoros nacionales. La ironía no se me escapaba. Durante las semanas previas a la inauguración, observé cómo Alejandro ensayaba su presentación frente al espejo de su oficina. Había memorizado biografías de artistas famosos, estudiado tendencias del mercado internacional, y preparado respuestas sofisticadas para preguntas técnicas sobre su proceso creativo. Es crucial proyectar autoridad, me explicó mientras yo organizaba las invitaciones. Los coleccionistas serios no compran arte, compran al artista. Necesitan creer en la persona detrás de la obra. La noche de la inauguración llegó con esa energía eléctrica que solo existe en eventos donde el dinero, el arte y el ego se intersectan.
Galería Espinosa brillaba bajo las luces profesionales, transformando mis pinturas en joyas que parecían flotar en las paredes blancas inmaculadas. Llegué temprano, vestida con un vestido negro sencillo que contrastaba deliberadamente con el traje de diseñador italiano que Alejandro había elegido para su debut como artista establecido. Me posicioné cerca de la entrada, oficialmente como coordinadora de eventos, pero realmente para observar cómo se desenvolvía la noche. Los invitados comenzaron a llegar alrededor de las 7, coleccionistas privados, directores de museos, críticos de arte, y socialites que consideraban estas inauguraciones como eventos de networking disfrazados de apreciación cultural. Alejandro se movía entre ellos con la confianza de alguien que había ensayado este momento durante meses. Bienvenidos a Galería Espinosa, anunció cuando el salón se llenó. Esta noche celebramos no solo un nuevo espacio, sino una nueva era en el arte mexicano contemporáneo. Escuché desde el fondo mientras explicaba su filosofía artística, usando vocabulario que habíamos desarrollado juntos durante años de conversaciones sobre mi trabajo. Era surreal escuchar mis propias ideas sobre color, composición y simbolismo cultural saliendo de su boca como si las hubiera concebido él mismo. El arte debe funcionar como un puente entre tradiciones ancestrales y realidades contemporáneas, declaró frente a una de mis pinturas más complejas, una pieza que había tardado 8 meses en completar. Cada pincelada representa un diálogo entre el pasado y el futuro de nuestra identidad mexicana. Los murmullos de aprobación llenaron el salón. Varios coleccionistas se acercaron para hacer preguntas más específicas sobre técnicas y materiales, preguntas que Alejandro respondía con información que yo le había proporcionado durante años de trabajar juntos. Victoria Belmont llegó exactamente a las 8, como había confirmado en nuestros mensajes secretos. Era una mujer elegante de unos 50 años, vestida con un traje de Chanel que probablemente costaba más que el coche de Alejandro. Su presencia cambió inmediatamente la dinámica del evento. Las conversaciones se volvieron más intensas, las posturas más erectas. Señor Espinosa, se dirigió directamente a Alejandro, he estado siguiendo su trabajo durante algún tiempo. Sus pinturas tienen una autenticidad emocional que es rara en el arte contemporáneo. Alejandro prácticamente irradiaba satisfacción. Muchas gracias, señora Belmont. Invertir en arte real requiere sofisticación que personas como mi asistente Daniela simplemente no poseen. Es una diferencia entre entender el arte intelectualmente versus vivirlo visceralmente. Me señaló casualmente donde yo estaba arreglando catálogos, reduciéndome a decoración humana en su momento de triunfo. Victoria asintió pensativamente mientras caminaba hacia mi pintura más reciente, una pieza que exploraba la maternidad a través de símbolos prehispánicos. Esta obra en particular me fascina. Hay algo en la técnica de las sombras que me recuerda al trabajo de una artista que he estado intentando contactar. Una artista que firma simplemente como V. Vi cómo el color se drenaba ligeramente del rostro de Alejandro. Ah, sí, esa artista. He escuchado el nombre. Curiosamente, continuó Victoria, examinando de cerca las pinceladas, esta técnica de layering es idéntica a la que vi en las obras de Dee en París. La manera de aplicar los óleos, el uso específico de espátula para crear textura, es como una firma artística. Alejandro se aflojó la corbata nerviosamente. Bueno, hay muchas influencias compartidas en el arte contemporáneo. Es natural que existan similitudes. Fue en ese momento que Victoria se giró hacia mí con una sonrisa que indicaba que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Disculpe, señorita, ¿podría acercarse un momento? Caminé hacia ellos sintiendo los ojos de todos los invitados seguir mi movimiento. Alejandro me miraba con una expresión que mezclaba confusión y pánico creciente. ¿Su nombre es Daniela?, preguntó Victoria con tono casual. Sí, señora. Daniela Espinosa, por casualidad. Efectivamente. Victoria sonrió ampliamente y se dirigió a toda la galería con voz clara y autoritaria. Damas y caballeros, tengo el honor de presentarles a la verdadera artista detrás de estas obras extraordinarias. Daniela Espinosa, conocida internacionalmente como Dee, es la genio que he estado tratando de localizar durante meses para una exposición en mi galería de Londres. El silencio que siguió fue tan completo que se podía escuchar el sistema de ventilación del edificio. Alejandro se quedó paralizado, su boca abriéndose y cerrándose sin producir sonidos. Esto es
Esto es un malentendido, finalmente logró articular. Daniela es mi asistente, una artista talentosa, sí, pero yo soy el creador principal del autorretrato emocional número 7, interrumpió Victoria, señalando una pintura específica. ¿La pieza que explora la violencia doméstica a través de la perspectiva femenina? Interesante que un hombre haya capturado tan auténticamente la experiencia del miedo femenino. Alejandro se quedó sin palabras. Victoria continuó dirigiéndose a los invitados. He estado correspondiendo con la señorita Espinosa durante meses sobre una exposición individual. Sus obras han sido vendidas en mis galerías de Londres y París por precios que superan los 200.000 euros cada una. Los murmullos de los invitados se convirtieron en conversaciones abiertas. Varios coleccionistas se acercaron a mí directamente, ignorando completamente a Alejandro, quien permanecía inmóvil en el centro de la galería como una estatua rota. Señorita Espinosa, me dijo el director del Museo de Arte Contemporáneo, ¿podríamos hablar sobre una retrospectiva para el próximo año? Durante las siguientes 2 horas, me encontré en el centro de las conversaciones más importantes de mi carrera artística. Ofertas de exposiciones, comisiones privadas y colaboraciones internacionales llovían mientras Alejandro observaba desde una esquina, su sueño de ser reconocido como artista desmoronándose en tiempo real. Cerca del final de la noche, se acercó a mí con una expresión de derrota total. Daniela, podemos resolver esto. Somos familia, hemos trabajado juntos durante años. Tienes razón, Alejandro, respondí con calma, hemos trabajado juntos. Yo he creado arte, y tú has tomado crédito por él. Eso se acaba esta noche. Victoria, quien había estado observando nuestro intercambio, se acercó con documentos en la mano. Señorita Espinosa, tengo contratos preliminares para 3 exposiciones individuales en Londres, París y Nueva York. Si está lista para firmar, podemos establecer representación internacional exclusiva. Tomé los documentos con manos que apenas temblaban. Después de años de permitir que otros hablaran por mi arte, finalmente tenía la oportunidad de hablar por mí misma. Los meses siguientes fueron transformadores. La exposición en Londres se agotó en la primera noche, estableciendo récords de venta para una artista mexicana emergente. Las reseñas internacionales elogiaron la autenticidad emocional y la técnica impecable de finalmente revelada como Daniela Espinosa. Alejandro intentó continuar operando Galería Espinosa, pero sin mis obras como atractivo principal, el espacio luchó por atraer tanto artistas como coleccionistas. Eventualmente tuvo que vender, irónicamente, a una consortilla de inversionistas que me ofreció la primera opción de compra. 6 meses después de la inauguración desastrosa, reabrí el espacio como Galería dedicada exclusivamente a promover artistas mujeres latinoamericanas emergentes. Alejandro asistió a la reinauguración, no como familiar arrogante, sino como un visitante más que admitía silenciosamente mis pinturas desde la periferia. Victoria se convirtió no solo en mi representante internacional, sino en una mentora que me enseñó que el mundo del arte, aunque complicado, tiene espacio para autenticidad cuando tienes el coraje de reclamar tu propia voz. En mi estudio actual, rodeada de lienzos que llevan orgullosamente mi nombre completo, a veces pienso en esa noche cuando mi verdadera identidad se reveló frente a una galería llena de extraños. No fue solo el momento cuando recuperé mi arte, fue el momento cuando recuperé mi poder de definir quién soy como artista y como mujer. Porque al final, el arte más poderoso no es aquel que impresiona a críticos o vende por millones, sino aquel que te permite finalmente firmar tu propio nombre sin pedir permiso a nadie más.